Sí, de mayo. Es un miércoles. Si queremos tener... Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y voy a empezar la presentación de mi libro El paseante líquido, y va a ser una presentación un tanto atípica porque no voy a hablar tanto del libro como de algunos autores que me gustaría que de algún modo estuvieran emparentados o yo estar emparentados con ellos y que me sirven de inspiración. También pienso que es un proyecto, os los voy a presentar, porque creo que estos autores me van a acompañar mientras yo escriba. No sé cuántos libros me quedarán, pero estoy casi seguro de que no van a dejar de ser referencias para mí. Entonces voy a hablar de autores a los que siempre miro, y no tanto y solo en este libro como en los que han venido posteriormente. El paseante líquido es el primer libro que yo escribí en prosa. Yo debía tener unos 20 y tantos años. Son varias las razones por las que no hablo de una manera intensa, profunda de este libro. Una de ellas es porque me lo han publicado hace poco, pero casi ¿qué tengo yo que ver con el Íñigo de los 20 y tantos años? Tengo ya 46, creo. Entonces ha pasado mucho tiempo y a veces me cuesta mucho meterme en las intensidades, pasiones, deseos que yo tenía a los 20 y tantos años. Es verdad que además no lo solté rápido este libro, porque yo creo que con este libro, el primero en prosa que escribí, yo creo que intentaba de alguna manera ingresar, de alguna manera, en el club de los escritores, lo que significa que me esforcé mucho, que corregí mucho y que me cansé mucho, que me agoté. Sí, entonces en lo sucesivo, que ya he escrito un otro libro de prosa, me gustaría soltarlos un poco antes. Me parece muy interesante agotar las posibilidades de un libro. Agotar es una palabra horrible, la verdad, igual que completar o perfección, o sea, realmente no hay que hacer eso ni con un libro ni con una persona, jamás. Pero es verdad que me esmero mucho con el tema de la corrección. Pero como os digo, bueno, pues pasé demasiado tiempo tal vez corrigiendo este libro y a veces me cuesta abrir un poco. Lo que hay aquí es bueno, seguro que es bueno, pero es de un chico joven que lo escribió hace mucho tiempo. Entonces, algunas presentaciones que yo he hecho, pues he sido acompañado con otras personas. Aquí en concreto dimos en otra sala, aquí, una sala lateral que se abre aquí, di uno con una mujer que me lo presentó y que casi pues sacó muchísimo partido del libro, de mi persona, una maravilla que te presenten así. Es una psicoanalista que se llama Yolanda Irulegui y me ayudó mucho a entender un poquito también qué había escrito y bueno, pues una maravilla por las cosas los estímulos que me dio y lo que vi y todo eso. Y luego también se me ocurrió presentar este libro en una especie de audacia inconcebible con mi hermana. Mi hermana me lo presentó en Getxo y no me lo presentó solo en calidad de hermana, sino que es una mujer que, bueno, escribe, gran lectora y profesora en la Universidad Francesa en Orleans de asuntos de cultura y civilización española. Realmente una mujer que sabe mucho de estos asuntos, mucho más seria que yo, mucho más concienzuda cuando habla, y también fue un poco raro porque, bueno, es verdad que es seria y concienzuda, pero no lo preparamos, por así decir, y entonces yo de repente le voy a decir unas cosas a mi hermana que, pues, que era un poco raro porque es tu hermana, ¿no? Cosas muy bonitas, muy tal. Pero también pensé en algún momento, hace poco di una presentación en Cantabria y me iba a presentar un gran profesor de literatura, que también poeta, que también es de estas gentes que dices, joder, qué maravilla, la verdad que yo he escrito eso. Pero este hombre, bueno, falló por circunstancias graves y personales. Y entonces tuve yo que inventarme una suerte de presentación alternativa y distinta en la que yo, como os digo, no me gusta hablar del todo de este libro. Os resumiré un poco de qué va este libro, pero mi intención aquí es hablaros de 3 autores distintos. Entonces, bueno, pues prefiero hacerlo solo y dar las circunstancias y hablaros un poquito de esto. En relación al libro, el libro se llama El paseante líquido y tiene que ver con las andanzas de un joven en 2 lugares distintos. Estuve muy contento de publicarlo porque, bueno, a veces las editoriales, algunas quieren algo, si queréis, un poquito más ordenado, y en este caso era un poquito, el corte y la ruptura era un poco abrupta y a mí nunca me importó. Y una editorial que lo leyó dijo, me interesa, me refiero. La primera parte tiene que ver
con la vida de cooperante de un joven vasco que está destinado a República Dominicana, en la frontera con Haití. Eso sería la primera parte. Y la segunda tiene que ver con ese joven vasco que posteriormente pues, recala en la ciudad de Granada, en el sur de España, y bueno, pues ahí tiene la oportunidad de estudiar todavía literatura, de combinar una vida de estudio con también la música, pues con una novia, bueno, pues distintas circunstancias que siguen a esta primera experiencia de República Dominicana. Y eso es un poquito lo que es la trama, por así decir. En realidad se sostiene en la mirada de este chico sobre el mundo, sobre las cosas. Bien, él va a estar muy ansioso por contar lo que ve, por mirar, una mirada que aplica sobre lo que ve, sobre los paisajes, sobre las personas, también sobre sí mismo, y de vez en cuando también es una persona que no solo está pendiente de lo que está viviendo, de los lugares donde está, sino que no tiene ningún rebozo en irse al pasado. También es capaz de pensar en su propio pasado, tener recuerdos, bueno, pero yo creo que es una cabeza de alguien más o menos incisivo que está mirando, registrándolo todo y devolviéndolo con cierto afán de belleza estética. Sería así. Bien. Entonces, voy a empezar a hablaros, luego si queréis acabo hablando un poquito del pasante líquido, podría incluso leer algún pasaje, pero me gustaría hablaros de 3 escritores que, como os digo, a mí me han inspirado y lo van a seguir haciendo mientras yo escriba. Como os digo, no se ciñe esto al pasante líquido, sino que en los libros posteriores tengo otro libro que se llama Maneras de perderse, que tenéis aquí. Tengo ahora uno que creo que está en vías de publicación, si Dios quiere, en octubre estará publicado, y también voy un poquito en esta línea y sigo necesitando de este tipo de autores. El primero es un autor por mí muy querido, probablemente sea el predilecto, probablemente si hubiera que elegir, que esto de elegir a mí me suele cansar un poco, pero si hubiera que elegir probablemente de los escritores me he sentido más cercano, más amigo. Bueno, siempre te amigas mucho de los muertos, porque ellos no deciden si son amigos tuyos o no, pero a mí siempre me ha parecido que era un alma cercana, y se llama Michel de Montaigne. Es un escritor francés del siglo XVI. Un escritor del siglo XVI absolutamente comparable en el canon occidental a Cervantes o a Shakespeare. Hay gente que igual lo conoce un poquito menos, pero yo creo que es absolutamente equiparable, y bueno, la gente que realmente sabe estos mundos sabe que los ensayos de Montaigne pueden ser de este orden, ¿no? Ensayos es una palabra que hoy en día el género tiene que ver cuando alguien sabe mucho de una materia y la argumenta y la sustenta y nos enseña mucho de algo. Pero cuando él utiliza esta palabra para titular su libro, los ensayos, lo utiliza más en el sentido de tanteos, pruebas, titubeos. Bueno, está probando, está ensayando, ¿sí? Y lo que va a hacer este señor, por primera vez en la literatura occidental, es de alguna manera poner el foco en su persona. Hasta ese momento, bueno, hay un momento que tiene que ver con la antigüedad clásica y el mundo medieval y la escolástica y los monasterios, cuando vuelven a reciclar, si queréis, todos esos asuntos de la antigüedad griega, están un poquito supeditados a aquello que se dijo, que era tremendamente interesante. Pero nadie se atrevía a desgajarse y a despegarse de eso, porque decían algo así como, dijo Aristóteles que dijo Platón, que Platón dijo que dijo, y nadie se atrevía a salir de eso. Y esto un día, de pronto, tiene la sensación de que hay más cosas que se pueden contar. Y ahora os voy a leer el prólogo, que es muy atractivo y es un poco paradójico. Entonces, él empieza a escribir sobre cosas, bueno, que él considera que igual son un poquito no tan importantes, pero paradójicamente van a tener mucho interés para las gentes. Bien, antes de entrar a los ensayos, también me gustaría hablaros un momentito de la personalidad de este señor, de Michel de Montaigne, de cómo fue criado, para entender un poquito por qué pudo imaginarse, fabularse, hacer este proyecto. Resulta que este señor tuvo un abuelo que se enriqueció paulatinamente, no me acuerdo, con algún asunto de salazones o de barricas, de comercio. Y ese señor, por cierto, parece que estaba emparentado, estaba casado con una mujer de origen español, judía sefardí, española, bueno, y recalan en Burdeos. Y lo que sucede es que este señor se enriquece lo suficiente, el abuelo, como para comprar un título que se llamaba nobleza de toga, que pagando un dinero, pues accedías a la clase de la nobleza. No la de espada, que la obtenías por hechos militares,
sino a la de, a partir de pagar, pues subes en el escalafón social. Ese es el abuelo. El padre, el hijo de este hombre, yo creo que cuando es jovencito dice, bueno, si además puedo completar todo lo que hizo mi padre y este estatus y tal, pues voy a ir también a ver si me apunto a una campaña militar que está haciendo Francia y además vengo con una especie de refuerzo de nobleza de espada y pego espadazos, y se va a Italia, a la Italia del momento. No sé muy bien cuántos espadazos pegó en la Italia del momento, pero lo que sí sé es que la Italia del momento estaba absolutamente imbuida por los valores del Renacimiento. Y el padre quedó fascinado por la Italia de la época, donde supongo que estaban todos estos grandes pintores, escultores, escritores. Bueno, un lugar culturalmente absolutamente efervescente, el Renacimiento en Italia, donde de pronto el foco volvía a estar en el ser humano. Ese es un poco el centro del Renacimiento. El foco está en el ser humano. A partir de una relectura de la antigüedad clásica, el foco vuelve a estar en el ser humano. Lo que significa que cuando el padre vuelve y tiene hijos, va a intentar aplicar esos valores que él conoció en Italia, va a intentar aplicarlo a la educación de sus hijos. A un salto y me voy a la paternidad de Montaigne, y os cuento que de 7 hijas o hijos, le sobrevivió una. No sé en qué momento se fueron muriendo los otros 6, pero os quiero un momento mostrar las enormes tasas de mortalidad infantil que había en otras épocas y cómo, bueno, tener un hijo no era comparable a los criterios que tenemos hoy, a las facilidades y a Osakidetza, en definitiva, ¿sí? Entonces era distinto y, como os digo, de uno tuvo una de 7, con la que creo que no se llevaba muy bien. ¿Qué os parece? Bueno, pues en fin. Entonces, tuvo una de 7, pero el padre de Montaigne lo que hizo cuando le tuvo es mandarlo, tenía unos dominios, un torreón en un lugar, un torreón y un chateau, bueno, un chateau, un castillo, y lo que hizo es mandar al niño a una familia de campesinos. Y si el niño volvía de 2 años vivo, es que podíamos seguir aplicando criterios de educación en él. Si no, pues vamos a intentar tener otro, supongo. Era otro tipo de vida, de mundo. Lo que pasó es que este niño volvió robustecido, vigorizado, pues tenía una nodriza y estuvo muy contento y muy bien, y creció saludable. Cuando ya tuvo 2 años, el padre se hizo con él. Y entonces lo que hizo el padre, acordándose un poquito de estos lugares de Italia y otro tipo de influencias, fue hacerse con un preceptor germánico, alemán sería hoy, y lo trajo de Germania, un hombre que era absolutamente experto en latín, e hizo traerlo para que hablara al niño permanentemente en latín, sin forzar, sin estudiar, sencillamente habla al niño en latín. Entonces él cuenta en una anécdota como de pronto algún obispo de la región iba a cenar a su casa y un niño de 4 años le corregía los latinajos al obispo, porque ya tenía absolutamente incorporado el latín en su persona. Otros asuntos que hizo Montaigne, el padre de Montaigne, es despertar al chaval, pues no sé si era con flautas o clavicordios, con unos músicos, después de haberte mandado con la nodriza 1 año o 2, a ver si palmas, pues luego al revés, era una dulzura maravillosa y que contrasta mucho con el despertador con el que yo en el siglo XXI me sigo despertando. Hay que ser idiota. Entonces, bueno, pues le despertaban músicos a Montaigne. Todo esto hace que cuando el chico se incorpora ya en la adolescencia a Burdeos, a la escolaridad más o menos ortodoxa, pues se pega un susto y dice, pero ¿cómo? El mundo es tan duro. Entonces, de alguna manera, ya tiene en él dice una cierta indolencia, un cierto hedonismo, una búsqueda del placer, o sea, la relación con el libro, con la cultura, siempre será más o menos, se supone que más o menos laxa, escéptica, bueno, bien. Eso significa que él, ahora ya voy a los ensayos, cuando concibe este libro, lo que hace es una especie de obra en marcha, sucesiva, no tiene un plan concreto, preconcebido, sino lo que tiene más bien es, entra en diálogo con, bueno, no pudo tampoco sustraerse del todo a gente de la antigüedad, entonces tenía una sala bastante amplia, un torreón, tenía unas vigas, y en las vigas tenía inscripciones latinas o de la antigua Grecia, y él las leía, inscripciones de sabios, de historiadores, de Plutarco, de Séneca, e iba entrando en diálogo con aquello que leía. Por una parte, se ligaba e intentaba entrar en diálogo con gentes de la antigüedad, del pensamiento clásico, pero también él de repente empezó a decir, bueno, ¿por qué no hablar tampoco
¿Por qué no hablar también de la relación que tuve con mi padre, al que adoré? ¿O por qué no hablar que estuve a punto de morir en un accidente de caballo, salté por encima del caballo y vi muy de cerca la muerte, y de ahí tuve una reflexión honda, privada, personal, sobre la muerte? ¿Por qué no hablar de que he sufrido siempre de piedras en el riñón y del dolor que eso me ha aparejado? ¿O de lo mal que me ha ido en el matrimonio? ¿Por qué no hablar de la educación de los niños, que me parece que es tremendamente importante? Entonces, él no se privó de hablar de todo eso. Y por primera vez, sin el complejo de tener que recurrir solo y permanentemente a los antiguos clásicos. Bien, para ser absolutamente honesto, es verdad que de vez en cuando también habla de ejemplos, como os digo, con esas sentencias y tal, de la antigüedad. Y cuando lees, también a veces tienes que, de alguna manera, entrar en diálogo con algunos antiguos. Bueno, pero de una manera mucho más laxa, mucho más personal y mucho más tal. Entonces, os voy a leer, para empezar, el prólogo a los ensayos de Montaigne. Los ensayos yo los conocí, los tenéis por ejemplo en la editorial Acantilado, donde salen las vigas. Esto está en Burdeos, a 1 hora de Burdeos, y es un planazo, y además en Burdeos están las dunas de Dune du Pilat, las dunas más grandes de Europa, Arcasón, es un planazo. Y todavía está el torreón donde este hombre escribió estos ensayos. Es verdad que no están los libros, que están en la biblioteca de Burdeos, pero bueno, era una sala circular, y podéis visitar ese lugar, incluso con visitas guiadas, y os cuentan todo eso. Entonces, yo no tengo ahora mismo no tengo la edición de Acantilado, que es completa, sino que yo además, en realidad, me inicié con los ensayos escogidos, con una especie de antología, prologada por un cuentista mexicano que se llama Juan José Arreola, y donde hace un prólogo maravilloso que ayuda a entrar a este tipo de libros, que siempre ayuda cuando media tanto tiempo entre el escritor y el lector. Entonces os voy a leer el prólogo. Dice así: por cierto que este libro estuvo conmigo en El Paseante Líquido, creo que lo menciono, estuvo conmigo en República Dominicana. No este libro, sino un libro que tengo absolutamente roto y devorado, pero estuvo conmigo. Dice así: el autor al lector. Este es un libro de buena fe, lector. Desde el comienzo te advertirá que con él no persigo ningún fin trascendental, sino solo privado y familiar. Tampoco me propongo con mi obra prestarte ningún servicio, ni con ella trabajo para mi gloria, que mis fuerzas no alcanzan para el logro de tal designio. Lo consagro a la comodidad particular de mis parientes y amigos, para que, cuando me hayan perdido, lo que acontecerá pronto, puedan encontrar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este medio conserven más completo y más vivo el conocimiento que de mí tuvieron. Si mi objetivo hubiera sido buscar el favor del mundo, habría echado mano de adornos prestados. Pero quiero solo mostrarme en mi manera de ser sencilla, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, porque soy yo mismo a quien pinto. Mis defectos se reflejarán a lo vivo, mis imperfecciones y mi manera de ser ingenua, tanto como la reverencia pública lo consienta. Si hubiera yo pertenecido a esas naciones que se dice que viven todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro que me habría pintado bien de mi grado, de cuerpo entero y completamente desnudo. Así, lector, sabe que yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual no es razón para que emplees tu ocio en un asunto tan frívolo y tan baladí. Adiós, pues. Montaigne, a 11 días del mes de junio de 1580. Bueno, yo creo que es bastante interesante este final, donde este escritor nos está despidiendo y paradójicamente puede incitar al lector a leer este libro cuando nos dice: así, lector, sabe que yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual no es razón para que emplees tu ocio en un asunto tan frívolo y tan baladí. Adiós, pues. Esa es la invitación que te hace a leer, en realidad. Parece en ese sentido magistral. Cuando aquí ha comentado lo de si yo hubiera pertenecido a esas naciones que se dice que viven todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, se refiere a América,
que se había descubierto hacía no tanto, y yo creo que estaba fascinado. De hecho, algunos americanos nativos habían llegado a Burdeos y él había estado, me parece, interesado, muy interesado en todo esto. Yo creo que él también se dio cuenta de que, claro, otras culturas, otros mundos, otros lugares y otros pesos, ¿no? Otros pesos encima que gravitan, y ahí igual no los hay tantos. Entonces yo hubiera vivido bien feliz y me hubiera pintado de otra manera, ¿no? Pero me pesa mi cultura, mi lugar, mi momento histórico. También os quiero señalar que acabó siendo alcalde 2 veces de Burdeos, y que tuvo esa paradoja de ser, por una parte, un hombre público y bien público, 2 veces alcalde de Burdeos, una Francia asolada por guerras civiles entre católicos y protestantes, y él haciendo un poquito de bisagra entre unos y otros, con ese papel de mediador. De hecho, creo que tuvo un papel activo en Enrique de Navarra. No sé si os suena una frase de París bien vale una misa. Era un hombre de origen, Enrique de Navarra, protestante, y acabó convirtiéndose al catolicismo para acabar esa sangría en la Francia de la época. Y él estuvo en esos entresijos. También es muy divertido cuando que dice, como me he retirado a mi Torreón, a bien morir, lo que acontecerá pronto tal. Pues él publica esto, tiene bastante éxito y sale a la calle corriendo. Acá tiene una amante jovencita, quiero decir, bueno, es un poco mentiroso, quiero decir. O sea que luego de repente pues tuvo otros estímulos una vez escrito esto, pero sí que es verdad que en un momento dado quiso retirarse y pensar en un balance, en lo que habían sido sus días, en que había representado muchas cosas importantes en su vida, y nos lo cuenta. Y eso es como bastante novedoso. El siguiente texto que me gustaría leeros tiene que ver con Virginia Woolf. Es una escritora inglesa del siglo XX, y bueno, tengo aquí un libro que habla, se llama El desguace de la tradición, es de un tal Javier Aparicio Maideu, y es un poquito, no sé si se llama, en el taller de la narrativa del siglo XX. O sea, están intentando aunar en este libro distintos escritores que de alguna manera atentaron contra los siglos precedentes con la literatura que se ofrecía hasta entonces. Entonces llegamos a Virginia Woolf, que es esta escritora que conoceréis, os sonará por ejemplo la novela Alfaro o Mrs. Dalloway, o Una habitación propia, este ensayo donde nos indica las dificultades y las penurias que tuvieron que sufrir las mujeres para dedicarse a labores de creación, y también habla de la habitación propia, ¿no? De una metáfora, y también no solo una metáfora, de tener un lugar al que dedicar y consagrar esta fuerza para escribir. Yo creo que en realidad rebasa también, además, no creo que solo hable, hoy en día te puedes leer esto también como pensando a cualquier creador, tanto hombre como mujer, ese retiro que es absolutamente necesario para crear. Bueno, y en Mrs. Dalloway, por ejemplo, simplemente os cuento un poquito el argumento inicial. No es tanto la trama que vaya a haber ahí me parece como 2 tramas paralelas, pero bueno, sencillamente me parece que lo que es portentoso en ella, os cuento sencillamente una parte de la primera trama, del primer nervio de la novela. Es una mujer que está preparando una fiesta, y va a haber muchos invitados, y además ella sabe que va a acudir un antiguo amante que viene de la India, y ella está muy excitada porque no sabe muy bien cómo va a reaccionar ella ante la presencia de aquel amante. Entonces, en su cabeza, mientras se ocupa de preparar la fiesta, pues acuden muchísimas sensaciones, recuerdos, pensamientos, y lo que va a descubrir ella, que ahora mismo os lo voy a leer, es que una cabeza es asaltada por pensamientos de distinta consideración. Unos pueden ser más bien hondos, graves, solemnes, secretos, y otros pueden, por ejemplo, tener que ver con la intendencia de una fiesta, y la gente quiere que esa fiesta resulte, y quieres ser elegante, y quieres preparar bien las cosas, y estás pensando en los canapés, pero a la vez estás mirándote al espejo, pero tienes miedo de este antiguo amante, no sabes cómo vas a reaccionar, tal vez todavía le ames, o él te desprecie, o recuerdes, y toda esa simultaneidad de asuntos en la cabeza de nuestra protagonista, Mrs. Dalloway, es lo que ella va a considerar prioritario contar. Entonces, es que os lo voy a leer, no sé por qué lo voy a contar 2 veces, pero lo que ella considera es que antiguamente los escritores que se denominaban realistas contaban la realidad hacia afuera y obviaban que la realidad siempre está condicionada por nuestra mirada.
La realidad aquí no es de nadie, aquí estamos muchas gentes en esta clase y cada uno tendréis una sensación sobre la vida, sobre la realidad, sobre lo que estáis viendo, que dependerá de vuestra infancia, de vuestra persona, de vuestra categoría social, de vuestro sexo, de vuestro... y de muchas más cosas, Y ella se da cuenta que la realidad también puede ser atender al flujo que se produce aquí dentro. Dice, ¿por qué lo real es lo externo? Cuando muchos escritores habían estado absolutamente focalizados en describirnos a personajes pormenorizadamente, cómo van vestidos, qué color tenía la calle, cuántas calles había, dice, bueno, igual hay otros modos de contar. Pues lo voy a leer porque ella lo dice mejor, ¿vale? Dice así. El escritor parece constreñido no por su libre albedrío, sino por algún tirano poderoso y sin escrúpulos que lo tiene cautivo para que ofrezca una trama, humor, tragedia, el componente romántico y un aire de verosimilitud que embalsama el conjunto tan impecablemente que si todas sus figuras cobraran vida, se encontrarían vestidas hasta el último botón de sus abrigos a la moda del momento. Se obedece al tirano. La novela se hace a la perfección. Pero a veces, cada vez con mayor frecuencia a medida que pasa el tiempo, sospechamos que hay una duda momentánea, un arrebato de rebeldía mientras las páginas se llenan como de costumbre. ¿Es así la vida? ¿Deben ser así las novelas? Miremos dentro. Y la vida, al parecer, se halla muy lejos de ser así. Examinemos por un instante una mente corriente en un día corriente. La mente recibe un sinfín de impresiones, triviales, fantásticas, evanescentes o grabadas con afilado acero. Llegan de todos lados, una lluvia incesante de innumerables átomos. Y al caer, al tomar forma como la vida del lunes o el martes, el acento recae de modo distinto que antaño. El momento de importancia no venía aquí, sino allí. De manera que si un escritor fuera un hombre libre y no un esclavo, si pudiera escribir lo que quisiera, no lo que debiera, si pudiera basar su obra en su propia sensibilidad y no en convenciones, no habría entonces trama, ni humor, ni tragedia, ni componente romántico, ni catástrofe al estilo establecido, y quizá ni un solo botón cosido como lo harían los sastres de Bond Street. La vida no es una serie de lámparas de calesa dispuestas simétricamente. La vida es un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos recubre desde el principio de la conciencia hasta el final. ¿No es el cometido del novelista transmitir este espíritu cambiante, desconocido e ilimitado? Cualquiera que sea la aberración o la complejidad que pueda mostrar, con tan poca mezcla de lo ajeno y lo externo como sea posible, no estamos simplemente suplicando coraje y sinceridad. Estamos sugiriendo que la materia prima adecuada de la narrativa difiere un poco de lo que la costumbre pretende que creamos. El problema que se le presenta al novelista en la actualidad es arreglárselas para tener la libertad de relatar lo que le plazca. Debe tener el valor de decir que lo que más le interesa ya no es esto, sino eso. Para los modernos, eso, el asunto de interés, radica muy probablemente en las oscuras regiones de la psicología. O sea, ella no es inmune tampoco a la época, está muy receptiva y creo que nos habla aquí de la caja de Pandora que tiene que ver también con Freud, con el psicoanálisis, con la psicología, en cualquier caso, con las oscuras regiones de la psicología. Y es un poquito lo que dará pie a la literatura moderna, al relato, a Chekhov, a Catherine Mansfield, gentes que reaccionan contra el canon establecido en su momento. Nosotros hoy somos herederos de esta gente ya lo escribió esto hace mucho tiempo, y yo diría que no hemos cambiado en lo fundamental, sino que seguimos, creo, explorando en este tipo de regiones oscuras de la psicología. Pese a que a algunos lectores todavía, y está fenomenal que así sea, yo estoy hablando de los que a mí me son queridos cuando me pongo a escribir, porque también cuando me pongo a leer, yo soy también profesor de talleres de lectura y de talleres de escritura, y cuando me pongo a leer leo cosas bien distintas, y ahí de repente puedo estar más cercano
a una trama, a un asunto de género, a un asunto donde primen las convenciones, y yo me lo puedo pasar fenomenal. Pero cuando yo me pongo a escribir, pues tiendo más a investigar en esto, a fiarme más de una sensibilidad que de la convención. No me amparo tan... Y hay otra gente que se adhiere, es mucho más fácil, está más cobijada bajo un paraguas, y dentro de ese paraguas lo puedes hacer mejor o peor.